esta noche el pastor de este lugar me pidió un gran favor y me dijo que trajera el mensaje, un mensaje para tu vida. Y la verdad es que no voy a ser muy extenso, porque mi historia ya la conoces y quizás hasta la hayas vivido. Soy el hijo pródigo. Lo único que quiero hacer esta noche es compartirte algunos detalles de mi experiencia cuando estuve lejos de papá. Por eso este mensaje se titula Testimonio de un hijo pródigo. Y quiero por favor que me prestes toda tu atención, porque para serte sincero, todo comenzó dentro de mi casa. Mi corazón se fue de mi casa mucho antes de que se fueran mis pies. Todo comenzó dentro del hogar. Y hoy que sufrí y he sufrido las consecuencias en la vida de mis malas decisiones, hoy te lo puedo decir con autoridad. Inmadurez, soberbia, ignorancia, ser inconsciente de reconocer todas las riquezas invaluables que había en la casa de mi papá, entre otras cosas, fueron los condimentos que me llevaron de ser un hijo a ser un pródigo. La inmadurez me hizo esclavo de mis deseos. Me hizo pensar que la felicidad se encontraba en los placeres de este mundo. Y fui en pos de eso. Por ser una persona inmadura, me rodeé de malas influencias. Escuché las voces equivocadas. Llené mi mente de ideas pornográficas. Sí, mi corazón se fue antes de que se marcharan mis pies. Mi corazón estaba lejos de casa desde hace mucho tiempo. La soberbia me hizo creer que me las sabía todas, que no necesitaba el consejo de nadie, que yo podía, que ya no tenía que escuchar ni pedirle nada a mi viejo, porque ese viejo no sabía nada. Y creyendo que me las sabía todas, fui hacia adelante. Dejé de hablar con mi papá. Ya no lo escuchaba. Ya no le pedía consejos. Le eché la culpa de las cosas que no me gustaban dentro de la casa. Di la vuelta y me fui. Y la ignorancia, ser un ignorante, es lo que me cegó de ver todas las cosas buenas y maravillosas que habían dentro de la casa. Dentro de mi casa yo tenía familia, tenía hermanos, tenía la cobertura de mi papá, lo tenía todo. Pero la ignorancia me hizo creer que lo mejor de mi vida estaba allá afuera, allá, que el mundo estaba esperándome, en los placeres. La ignorancia me cegó de entender que dentro de mi casa yo era una persona feliz, porque tenía la posibilidad de servir a los demás. Y hoy entiendo que la felicidad pasa por dar tu vida a los demás. Era feliz y yo no lo sabía. Sí, me volví inconsciente de las riquezas invaluables que habían en mi casa. Y poco a poco fui ocultando dentro de mi corazón esa inquietud, esa confusión, esa bronca. Hasta que un día, una mañana, estallé. Y le dije a mi padre, dije lo que ya había decidido en mi corazón hace mucho tiempo atrás.
Le dice: viejo, ya no quiero estar acá. Me quiero ir. Mi padre estaba ahí. Pero para mí era como si no estuviera. Para mí, mi padre estaba muerto. Y así vivía yo, como si él no existiera. Y un día se lo dije. Le dije: papá, para mí vos estás muerto. Para mí estás muerto. Pobre viejo. Todavía me acuerdo y tengo en la mente el dolor que había en sus ojos al escucharme hablar así. Él sentía esta distancia. Desde hace mucho tiempo yo ya no era su niño. Ya no pasábamos el tiempo juntos. Y ahora estaba viendo en mi mirada frialdad, indiferencia. Y literalmente sentí en ese momento que le clavé un puñal en la espalda. No te vayas, hijo, me dijo. No te vayas. Pero ¿sabes qué? Su amor fue tan grande que respetó mi libertad. Su amor fue tan grande que aún con dolor Él me dejó ir. Y estando lejos de casa, como quizás te pasó a vos, ¿sabés de lo que hablo? Yo creía que me iba a llevar el mundo por delante, que la tenía todas ganadas. Dije: al fin voy a disfrutar de mi libertad. Y te voy a decir la verdad, cuando me fui de esta casa, por un momento mi vida estaba bien. Y quizás hasta mejor que antes, es lo que yo sentía. Parecía que estaba encontrando cierta estabilidad, porque claro, después lo entendí. Todavía tenía los recursos que me habían dado en la casa. Pero ¿sabes qué pasa? Los recursos de la casa, poco a poco, se empiezan a gastar cuando estás lejos de la casa. Como un auto que sin nafta no llega muy lejos. Como un pez que fuera del agua muere poco a poco porque no se encuentra en su hábitat. Como una rama que es cortada de su tronco paterno. Poco a poco se le secan las hojas y muere lentamente. Eso es lo que me pasó a mí. Y para serte sincero, decidí seguir mis propias reglas. Probé todo tipo de lujos, probé todo tipo de placeres, me entregué por completo al vicio, me entregué por completo a la droga, me entregué por completo al alcohol. No me puse límites porque quería sentir, quería placer. Eso es lo único que parecía me satisfacía. Hice cosas que ni siquiera te imaginás. Cosas que me dan vergüenza contarte. Robé, maté. Lastimé mucha gente. Jugué con corazones y sentimientos ajenos. Desperdicié los mejores años de mi vida viviendo solamente para mí, pensando en mí, siendo egoísta. Fui el tipo más egoísta de todo este mundo. Y en el egoísmo fallé. Me fallé a mí mismo. Le fallé a los que esperaban algo de mí. Pero por sobre todas las cosas,
Le fallé a mi padre, quien con su ejemplo de vida me enseñó valores eternos a través de su ejemplo y a través de su palabra. Y entendí que en este mundo valés por lo que tenés. Y cuando ya no tenés nada, entonces no vales nada. Y una mañana, después de haberlo probado todo, me desperté y sentí una angustia tan grande en mi alma. Sentí un vacío tan profundo acá adentro. Estaba triste y no sabía por qué. Por las noches lloraba hasta dormirme. Había algo que me atravesaba en el alma. ¿Sabes qué era? Tenía hambre. Tenía mucho hambre. Y no te estoy hablando de hambre física. Te estoy hablando de hambre espiritual. Hambre del verdadero amor. Hambre de la abundancia que tenía en la casa de mi padre. Hambre de la paz en mi mente. Porque estaba saturado de pensamientos que no podían dejarme en paz. Y me torturaban por dentro. Para cuando me di cuenta de eso, era demasiado tarde. O al menos eso pensaba yo. Llegué a hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Llené mi mente de tanta basura que mis días, mis pensamientos, toda mi vida se llenó de oscuridad. Hubo un momento en el que me odiaba a mí mismo. Me miraba al espejo y lloraba y me gritaba a mí mismo. Llegué a despreciar y aborrecer tanto mi propia vida que pensé en quitármela. La idea del suicidio vino a mi mente. Hermanos, escuchen. Toqué fondo, hermanos. Toqué fondo. Y cuando estaba ahí, cuando sentí que no podía caer más bajo, cuando sentí que estaba harto de este círculo de pecado, culpa y depresión, pecado, culpa y depresión, una idea iluminó mi mente. Y dije, tengo que volver. Yo puedo volver. Después de todo, ¿a qué otro lugar voy a ir si era lo único que conocía? Mi casa, los brazos de mi papá. Pero después vino la culpa. Y dije, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver después de todo lo que hice? Después de todo lo que dije. Después de la forma en la que me fui. Y culposo me quedé en ese lugar. Pero un día no pude más. Y dije, me la juego. Y vos sabés que iba caminando. Y en el camino pensaba que mi viejo iba a estar enojado conmigo. Pensé que me iba a recriminar la plata. Y me venía haciendo la cabeza y decía, voy a decirle así, si papá, aceptame como un empleado. Y me venía. Y fue tremendo lo que pasó porque, para mi sorpresa, todavía no estaba llegando. Todavía estaba lejos. Y papá me estaba esperando. Y cuando me vio, empezó a correr.
Pobre viejo. Andás a ver hace cuántos años no corría. Pero él estaba desesperado por estar cerca de mí otra vez. El Padre siempre me esperó. El Padre siempre espera a aquellos que estamos lejos. Y cuando llegué, me abrazó tan fuerte. Me abrazó. Escúchame, no le importó cómo estaba. Yo estaba así, todo sucio. No le importó el hedor que había en mi cuerpo por andar en basurales. No esperó que me bañe, que me afeite. Él me abrazó. Me contuvo. Me amó. Ese es el abrazo de un padre. Ese es el abrazo de Dios. Es un abrazo que da paz. Es un abrazo que perdona. Es un abrazo que restaura. El abrazo de Dios es un abrazo que reinicia, que no reclama, que no te dice: yo sabía que te iba a pasar esto cuando te fuiste con toda la plata. No. Es un abrazo que hace silencio, que te hace sentir seguro en sus brazos. Y que aunque no diga nada, expresa y dice: qué bueno es. Qué bueno es que hayas vuelto a casa. Qué bueno es. Esto es para vos. Qué bueno es que hayas decidido volver a casa. El abrazo del Padre no está mirando tu condición, no está mirando lo que hiciste, no está mirando tu pasado. Él siempre te espera y te ha esperado. Y después de eso, desde dentro de la casa, me dio nuevas ropas y puso un dedo en mi anillo. Este anillo representa que Él me recibe una vez más como su hijo, como si nada hubiera pasado. Y hoy, mi vida es un proceso en restauración. Créeme que la pasé muy mal, amigo. Pero ¿sabes qué? Aprendí de mis errores. Y nunca más me aparté de papá. Y nunca lo voy a hacer. Y hay una canción que recuerdo escuché ese día. Dios me la cantó. A lo mejor te la quiera cantar hoy a vos. Una canción que dice más o menos así: siempre te esperé, entra ya. Cuánto te extrañé, entra ya. Qué bueno que es ver que decides volver. Entra ya a tu hogar, entra ya. La luz te guió al hogar. Dios te dice: qué sorpresa me diste al llegar. Canta mi corazón, pues siento mucha emoción. Entra ya a tu hogar, entra ya. Esto va para vos.
Lo hecho está y ha quedado atrás. Amanece un nuevo día que habremos de atesorar. Dios te dice a vos: tú y yo caminaremos donde un día fue, juntos otra vez. Y Dios te dice hoy así: el camino volviste a encontrar. Qué sorpresa me diste al llegar. Lo que un día murió, a la vida volvió. Entra ya a tu hogar. Entra ya. Te preguntarás: ¿quién soy para hablarte de estas cosas? ¿Y por qué las hablo con tanta autoridad? Bueno, la verdad es que yo también. La verdad es que yo, el pastor Xavier Ferro, un día también fui un hijo pródigo. Por eso créeme que te entiendo. Un día empecé a descuidar mi relación con Dios. Ya no disfrutaba el tiempo con Él. Venía a la iglesia, me parecía tedioso. Yo también un día le abrí la puerta al pecado. Y el pecado me engañó. Fue tomando cada vez más lugar en mi vida. ¿Sabes que mi corazón se empezó a endurecer tanto que ya no entendía nada ni sentía nada de las cosas espirituales? Un día me sentí tan lejos de Dios porque le di la espalda. Y me acuerdo que ese joven feliz que una vez fui, cuando servía a Dios, esa versión tan linda de mí mismo ya no estaba. Extrañaba esos días en los que servía a Dios con todo mi corazón y parecía que oraba y los cielos se abrían y era feliz y las cosas no eran tan complicadas. Pero un día mi vida empezó a desordenarse. Mi corazón empezó a alejarse de papá. Mi corazón empezó a alejarse de Dios. Quiero decirte que hubo un momento Dios me había prometido muchas cosas a mí, pero hubo un momento en el que pensé que todas esas promesas, todos esos planes que Dios tenía conmigo habían quedado cancelados para siempre por mi culpa. Me sentía culpable, me sentía indigno de orar, me sentía sucio, me alejé de todo, me alejé de todos y caí en una profunda depresión. Porque yo sabía que acá me faltaba lo que solamente Dios podía darme. Y podía irme a cualquier lugar de este mundo. Pero cuando Dios te sella con su espíritu y con su fuego,
No hay forma de escapar de Él. No podés escaparte de Dios. Y por más que lo intentes, tu corazón sabe cuál es tu lugar. Y cuando estaba ahí, cuando sentí que toqué fondo, una luz me iluminó los pensamientos. Había una voz latente acá en mi interior. Y era la voz del Espíritu Santo, que aún a pesar de todos mis mambos me seguía amando, me seguía llamando. Y Él me dijo suavemente: tenés que volver a donde ya sabés. Tenés que volver a mi presencia. Tenés que volver a buscar mi rostro. Tenés que volver a tu propósito. Sinceramente, creí que Dios nunca más iba a usar mi vida. Creí que me había quedado fuera de sus planes. Y no podía recriminárselo porque estaba bien su decisión, si fuera así. Aún así, necesitaba estar con Él. Y me pasó algo muy loco. Yo estaba en mi habitación y sentí esta carga en mi alma y me arrodillé. Empecé a llorar. Y el Espíritu Santo empezó a traer sobre mi vida como una especie de película de todas las cosas que había hecho mal, de cuántas veces le di la espalda, de cuántas veces me equivoqué, de cuántas veces lastimé a otras personas. Y me di cuenta de que yo era el errado y arrepentido. Me acuerdo que me quebré, lloré y lloré tanto que sentí que después de ese día parecía que kilos y kilos de cargas espirituales que estaban sobre estas espaldas se fueron para siempre. Sentí el abrazo del Padre como nunca antes. Y aunque creí que nunca más iba a usar mi vida, Dios me habló claramente y me dijo: Xavier, esto va para vos. El fracaso no anula tu llamado. Dios me dijo: yo no descarto a mis siervos cuando se presentan ante mí con un corazón humilde y arrepentidos de corazón. Decidí correr hacia Él. Y le dije así como un día dijo Simón Pedro, ¿viste? Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Padre te espera. Mi corazón estaba lleno de culpa. Su corazón estaba lleno de gracia. Y entendí lo que dice la palabra. Quiero recordártelo. Y a ese acusador asqueroso que te tiene estancado en la culpa, varado, haciéndote creer que todo lo has perdido, que Dios te olvidó. Hoy quiero destruirlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. La palabra de Dios dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La palabra de Dios te insta a ponerte firme, decir:
Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, no te alegres. Borra esa sonrisa, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, hoy Jehová será mi luz. Hoy el Señor te dice: donde abundó pecado, sobreabundó mi gracia. Mi gracia, mi gracia, mi gracia. ¿Sabes? Para ir finalizando, ahora quiero hablarte de corazón a corazón abierto. Estar lejos de Dios fue la peor época de mi vida. Nada bueno encontré ahí. El diablo trató de destruirme y yo no tenía con qué defenderme. Yo quiero hablarte vos a tu corazón hoy. Y sé que no tengo que explicarte demasiado porque el Espíritu Santo por dentro te está hablando. Vos sabés cuál es tu lugar. Vos sabés dónde tenés que estar. Vos sabés que aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, aunque trates de meterte en medio de tus amigos y tratar de ser uno más, en tu corazón está el sello del Espíritu Santo. En tu corazón está el sello de que sos un hijo de Dios, de que sos una hija de Dios. Y no hay lugar como estar en tu propia casa. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Esa paz que estás buscando, esa abundancia, ese amor, no lo vas a encontrar en ningún lado. Solamente en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu papá y te conoce mejor que nadie y te ama, y el propósito de tu vida fue idea de Él. ¿Qué querés inventar lejos de Él? Y te pregunto, y perdona que sea tan confrontante con esto, pero es lo último que quiero decirte. Deja de dar vueltas en la vida. Deja de seguir malgastando años. Deja de buscar entre los muertos al que vive, dijo el ángel en la tumba de Jesús. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Volvamos a caminar juntos. Y escucha, no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que te hayas convertido, Dios te dice: nunca es tarde para volver a casa. Quiero que levantes tus dos manos al cielo y cierres tus ojos y declares conmigo esto: nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para reanudar y reiniciar mi relación con Él. Con tus ojos cerrados, quiero que así como estás te pongas de pie. Cerrá tus ojos. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que esta noche han entendido que quieren rendirle su vida por completo a Jesús, que quieren rendirle por completo sus vidas a Dios. Quiero hacer un llamado especialmente a todos los que se sentían lejos de Dios y hoy volvieron a casa. Te voy a pedir que sin vergüenza, sin temor, des un paso aquí al frente, porque hay algo que queremos darte de parte de Dios. Ahí, sé que hay gente en el fondo que está pensando esto, Ahí, vení de tu lugar, salí, dale. Vuelvo a casa, vuelvo a casa,
casa, vuelve a casa. De mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Pasa al frente y cierra tus ojos. Aún así me aceptas, sí. Y tu hijo soy. Queremos orar por tu vida. Y tu hijo soy. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve, dice el Señor, vuelve, vuelve, vuelve. Es un tiempo para volver. Vuelvo a casa. Es un tiempo para volver. Vuelvo el abrazo que da paz. El abrazo del Padre. El abrazo que reinicia. Hoy lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Dice la palabra de Dios. Y tu hijo soy. Dice la palabra de Dios que en ese momento el Padre, en una manera de demostrar a través de un acto simbólico y profético que volvía a recibir ese hijo, que lo volvía a recibir como si nada hubiese pasado, a través de un acto profético que daba reinicio a la vida de ese joven para empezar un nuevo proyecto. El Padre le dio un anillo, y ese anillo simbolizaba: nada pasó. Y hoy queremos darte este anillo de parte de Dios. Aleluya. El Padre le dio el anillo y lo abrazó. Me perdonaste. Lo abrazó. Oh, gracias, Cristo. ¡Qué bueno es! Por tu preciosa sangre. Tú me salvaste. Me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste. Me perdonaste. Es el abrazo del Padre. Gracias, Cristo, Es el abrazo por del tu Padre. preciosa sangre. Tú me salvaste. Me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Hay algunos que no se pudieron acercar. Reciban el abrazo del Padre Celestial donde estén, donde estén, donde estén.